A continuación, vamos a identificar los principales riesgos antes de aceptar el encargo y cuál es el impacto que va a tener para la auditoría. Uno de los tipos de riesgo que debemos identificar antes de aceptar el encargo es el riesgo de fraude. O sea, esa posibilidad de que la empresa manipule la información financiera o realice actividades ilícitas como por ejemplo la evasión fiscal, el lavado de dinero. Y eso tiene un impacto para el auditor que podría haberse involucrado el profesional en problemas legales si no detecta el fraude o si la empresa oculta información. O sea, la implicancia se centra en que puede dañar su reputación. O sea, es un riesgo típicamente reputacional. Otro tipo de riesgo que tenemos que identificar antes de aceptar el encargo es el riesgo de reputación del cliente. O sea, en empresas con historial de litigios, tiene inconvenientes, problemáticas con reguladores o le han caído sanciones que pueden presentar un riesgo muy significativo y eso tiene una implicancia para la auditoría. La implicancia es que si la empresa enfrenta escándalos, la auditoría podría ser cuestionada públicamente. Entonces, eso debemos tener en cuenta como impacto. Además, el auditor puede enfrentar presión regulatoria o mediática. Otro tipo de riesgo es el riesgo de independencia. Ese riesgo de independencia ocurre cuando el auditor no cumple con ciertas pautas que, por ejemplo, la RT 53 expresa de manera taxativa situaciones en donde el profesional, el contador, carece de independencia. O como lo plantean las normas internacionales, en donde describen las amenazas a la independencia. El impacto que tiene para la auditoría, ese riesgo es, si el auditor no es independiente, entonces su opinión puede ser invalidada. O sea, puede generar sanciones o pérdida de la credibilidad. ¿Ante quién? Ante los usuarios de la información, ante inversores, reguladores. El otro es el riesgo de complejidad del negocio. Hay que evaluar si el negocio es complejo, qué actividad desarrolla. O sea, empresas que tengan operaciones que resulten ser, supongamos, del proceso de fabricación muy compleja, o supongamos, efectúa operaciones internacionales, hace uso de derivados financieros, o las estructuras contables son complejas, eso aumenta el riesgo. Y la implicancia que tiene para la auditoría es que el auditor va a necesitar especialistas, necesita más recursos, y eso hace que la auditoría comience a encarecerse. Y acá hay que tener en cuenta que la eficiencia es uno de los objetivos que también se plantea la auditoría. Otro es el riesgo de capacidad del auditor. O sea, eso se da cuando la firma de auditoría no tiene suficiente personal, experiencia o recursos para auditar una empresa de manera adecuada, con la calidad que se requiere. Entonces, en ese caso, la implicancia o el impacto que tiene para la auditoría es que la auditoría puede presentar errores, retrasos en su trabajo. Entonces eso puede afectar la calidad del informe, generar un incumplimiento normativo, por ejemplo. Otro riesgo a considerar va a estar dado por el riesgo de redacción o la relación con el auditor predecesor. Es importante que si hubo un auditor anterior, entender por qué dejó de auditar a la empresa. Puede ser consecuencia de desacuerdo,
sobre los estados contables o conflictos con la gerencia, y eso tiene una implicancia para la auditoría. Por ejemplo, si el auditor anterior renunció por irregularidades o diferencias con la gerencia, el nuevo auditor tiene que ser muy cauteloso. Ahora, también hay otros factores de riesgo a considerar, como por ejemplo depresión de la gerencia, los riesgos de honorarios no adecuados. Y lo que acabo de describir tiene un impacto general en los riesgos de auditoría. O sea, los problemas legales, el deterioro de tu reputación, las dificultades técnicas. Como habíamos planteado, si la empresa es muy compleja y el auditor no tiene la experiencia suficiente como para llevarla a cabo. La presión, los conflictos con la gerencia. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Qué puede hacer el auditor para mitigar esos riesgos? Investigar un poco más a la empresa. Revisemos los antecedentes financieros, los litigios, las regulaciones que le resultan aplicables. Hay que analizar la independencia, asegurar que no haya conflictos de intereses antes de aceptar el encargo. Tenemos que evaluar la capacidad técnica, o sea que estamos respondiendo a la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Evaluemos nuestra capacidad técnica. O sea, determinar si tenemos los suficientes recursos, los conocimientos necesarios para poder auditar esa empresa. Consultar con el auditor anterior, si hay un cambio de auditor, preguntar si hubo problemas en el pasado, negociar honorarios adecuados, o sea, no podemos aceptar encargos con honorarios insuficientes que limiten la calidad de auditoría. Eso vendría a responder, de alguna manera, qué puede hacer el auditor para mitigar los riesgos que acabamos de identificar, inclusive antes de aceptar el encargo de auditoría.